Francisco Franco Bahamonde, un hombre cuyo nombre se grabó en la historia de España, nació el 4 de diciembre de 1892 en la ciudad de El Ferrol, un rincón costero de la provincia de Galicia al noroeste del país. Sus raíces se entrelazan con una familia que llevaba generaciones ligada al mar y una vida marcada por contrastes que formaron su carácter. Su padre, Nicolás Franco, era un oficial naval, descendiente de un linaje andaluz que sirvió en la Armada Española desde el siglo XVIII, pero su personalidad era excéntrica y algo decadente, algo que no hacía sintonía con la visión del mundo que Franco formaría. Su madre, María del Pilar Bahamonde, por otro lado, era una mujer gallega de clase media alta, con una fuerte fe católica y una seriedad que influyó poderosamente en su hijo. Desde pequeño, Franco desarrolló una disciplina extraordinaria, una cualidad que lo acompañaría en todos sus pasos. El camino que parecía destinado a seguir era el de su padre, una carrera en la Armada Española, pero todo cambió en 1907, cuando apenas tenía 14 años. Su padre abandonó a la familia y se trasladó a Madrid para iniciar una nueva vida con otra mujer. Este golpe dejó una marca imborrable en Franco, quien nunca perdonó a Nicolás y mantuvo con él un contacto mínimo por el resto de su existencia. Este abandono coincidió con un momento crítico para España, pues la Armada había perdido su esplendor tras la humillante derrota en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, lo que llevó a Franco a replantearse su futuro. En lugar de seguir el legado naval, optó por una vía diferente y, a los 14 años, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, un lugar donde los jóvenes se transformaban en soldados. Allí, rodeado de cadetes mayores que él, su desempeño no fue brillante. Se graduó en 1910 como segundo teniente, quedando cerca del final de su clase, pero su edad no fue una barrera para lo que vendría después. España, en ese momento, era un país sumido en una crisis profunda. Una nación que había sido la reina del mundo en el siglo XVI. Con un imperio que abarcaba continentes y tesoros de oro y plata que fluían desde México y Perú. Sin embargo, ese poder se desvaneció en el siglo XVII, cuando las riquezas americanas se agotaron, dejando a España como una sombra de su pasado, con una economía atrasada, una monarquía débil y una iglesia católica que dominaba cada rincón de la vida pública. El siglo XIX trajo más tormentas, las colonias de América se independizaron y el país se hundió en conflictos internos. La Primera Guerra Cartaginés, entre 1833 y 1840, enfrentó a liberales que querían un país moderno contra conservadores aferrados a la tradición. Una lucha que se repetiría en dos guerras más y en la breve existencia de la Primera República entre 1873 y 1874. Cuando Franco nació, España era un polvorín, dividido entre reformistas que soñaban con un futuro liberal y tradicionalistas que defendían el pasado con uñas y dientes. Estas tensiones serían el telón de fondo de su vida. Al salir de la academia en 1910, Franco entró en un mundo que aún no había tocado fondo, pero que ya mostraba las grietas de un colapso inminente. España había perdido casi todo su imperio, y lo poco que quedaba, como los territorios en el norte de África, era un recordatorio frágil de su antigua grandeza. Fue precisamente en Marruecos donde Franco comenzaría a forjar su leyenda. En 1212, con apenas 19 años, se ofreció como voluntario para servir en esa región turbulenta, donde España luchaba por mantener su control frente a tribus rebeldes. En 1913 ascendió a primer teniente en un regimiento de caballería marroquí, ganándose el respeto por su profesionalismo, su capacidad de mando y su atención al bienestar de sus hombres. En 1915, a los 22 años, se convirtió en el capitán más joven del ejército español, un logro que hablaba de su talento y determinación. Pero la guerra no perdona, y en 1916 una bala le atravesó el abdomen en combate, una herida que casi le cuesta la vida. Sobrevivió milagrosamente y fue enviado de regreso a España para recuperarse, pero su destino lo llamaría de nuevo al desierto. En 1920, con la creación de la Legión Extranjera Española, Franco asumió el puesto de segundo al mando y pronto se vio envuelto en la Guerra del Rif, un conflicto brutal contra las tribus bereberes del norte de Marruecos que se prolongó hasta 1926. En 1923 asumió el liderazgo total de la Legión y su reputación como estratega creció como la espuma. Ese mismo año contrajo matrimonio con María del Carmen Polo, una mujer que sería su compañera de por vida y con quien tendría una hija en 1926, María del Carmen, su única descendiente. Su ascenso no se detuvo. En 1926,
tras liderar la victoria en el Rif, fue nombrado general de brigada a los 33 años, uno de los generales más jóvenes de Europa en ese momento. 2 años después, en 1928, asumió la dirección de la Academia Militar General en Zaragoza, donde formó a una generación de oficiales que lo seguirían con una lealtad casi ciega en los años venideros. Mientras Franco escalaba posiciones en el ejército, España se deslizaba hacia el abismo. En 1930, el general Miguel Primo de Rivera, que había gobernado con mano dura desde 1923 bajo el respaldo del rey Alfonso XIII, cayó en desgracia, derribado por una crisis económica devastadora y un pueblo harto de su régimen. En 1931, elecciones municipales dieron una victoria contundente a los republicanos, un resultado que fue visto como un rechazo al rey. El 14 de abril de ese año, Alfonso XIII abandonó el país sin abdicar y nació la Segunda República Española, un proyecto ambicioso que prometía reformas radicales, pero que chocaba de frente con los valores de Franco, un monárquico convencido. Su carrera sufrió un golpe. Lo sacaron de Zaragoza, la academia fue cerrada, y él fue relegado a puestos menores. Aunque mostró disposición a colaborar con el nuevo gobierno, no fue suficiente para evitar el ostracismo. La República, sin embargo, no trajo la paz. Entre 1931 y 1933, España vivió intentos de golpe, revueltas regionales y una inestabilidad crónica. En 1933, los conservadores retomaron el poder en elecciones y Franco vio una oportunidad de resurgir. Ascendido a general mayor en 1934, ese octubre fue enviado a sofocar una rebelión minera en Asturias, un levantamiento violento que él aplastó con eficacia implacable. Este éxito lo catapultó al puesto de jefe del Estado Mayor en 1935, consolidando su influencia en un ejército que miraba con recelo al gobierno republicano. Pero el país se estaba fracturando aún más. En febrero de 1936, elecciones dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas liderada por Manuel Azaña, un hombre que encarnaba todo lo que Franco despreciaba. Para la derecha y sectores del ejército, esto fue la gota que colmó el vaso. Franco, enviado a las Islas Canarias en lo que parecía un exilio disfrazado, fue contactado por oficiales que planeaban un golpe. En junio de 1936 dudó, pero semanas después dio el paso. El 17 de julio de 1936, la Guerra Civil Española estalló como un incendio imposible de contener. Franco tomó el mando del ejército colonial en África, mientras el general José Sanjurjo y Emilio Mola lideraban en otros frentes. En cuestión de días, los nacionalistas, como se llamaron los rebeldes, controlaban partes del país, pero las grandes ciudades como Madrid y Barcelona permanecían en manos republicanas. Lo que empezó como una revuelta se convirtió en una guerra total, alimentada por potencias extranjeras. Los republicanos recibieron apoyo de la Unión Soviética, mientras los nacionalistas contaron con la ayuda de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. La lucha se transformó en un campo de pruebas para las ideologías del siglo XX. Franco trasladó tropas desde África y Andalucía en agosto de 1936 y marchó hacia Madrid con la esperanza de una victoria rápida, pero fracasó en tomarla en octubre. Ese mismo mes fue nombrado generalísimo de los nacionalistas y tras las muertes accidentales de Sanjurjo y Mola en 1936 y 1937, quedó como líder indiscutible del bando rebelde. En 1937 unificó a las fuerzas de derecha bajo la Falange Española Tradicionalista, un partido de tintes fascistas que se convirtió en el corazón de su régimen por décadas. Ese año, los nacionalistas avanzaron en el norte, tomando el País Vasco tras el bombardeo de Guernica, un acto de terror ejecutado por la Legión Cóndor alemana que dejó una mancha imborrable en su historial. En 1938 la guerra llegó a un punto de inflexión. La batalla de Teruel, un choque brutal en el invierno, agotó a ambos bandos, pero Franco supo aprovechar la debilidad republicana. En marzo lanzó una ofensiva hacia el Mediterráneo, cortando el territorio enemigo en dos. Para el verano, los republicanos estaban desesperados por negociar la paz. El golpe final llegó en diciembre de 1938 con la invasión de Cataluña. Barcelona cayó el 26 de enero de 1939 y el 28 de marzo Madrid fue tomada por las fuerzas de Franco. El 1 de abril, en un discurso radial, declaró la victoria nacionalista. La guerra civil había terminado tras casi 3 años de sangre y destrucción, dejando a Franco como el amo absoluto de una España destrozada.
Los primeros meses de su régimen fueron una orgía de venganza. Al menos 30.000 republicanos fueron ejecutados, decenas de miles encarcelados y cientos de miles huyeron al exilio, muchos a América del Sur o Francia. Pero el mundo no dio respiro. En septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, y aunque Alemania e Italia lo habían respaldado, Franco eligió la neutralidad, exhausto tras la guerra civil. En 1940, tras las victorias relámpago de Hitler en Europa, se reunió con él en Hendaya y ofreció unirse al Eje, pero sus demandas de recursos y territorios como Gibraltar lo alejaron del acuerdo. Durante la guerra mantuvo un juego ambiguo. Permitió que voluntarios de la División Azul lucharan contra los soviéticos, pero evitó chocar con los aliados occidentales. A partir de 1943, al ver que el Eje perdía terreno, se inclinó hacia la neutralidad estricta y permitió que pilotos aliados derribados encontraran refugio en España. En 1945, con el fin de la guerra, España quedó aislada, rechazada por las Naciones Unidas hasta 1955 por su pasado filo-nazi. Sin embargo, entre 1945 y 1975, Franco gobernó un país que por primera vez en siglos conoció una estabilidad relativa, aunque bajo una dictadura férrea. Como caudillo, lideró un régimen militar conservador, anclado en el nacionalismo, la Iglesia católica y un odio visceral al comunismo. La Falange, renombrada Movimiento Nacional en 1958, fue su instrumento político, pero su fascismo inicial se diluyó con el tiempo. Aún así, su gobierno fue implacable. Sindicatos y grupos de izquierda fueron aplastados, y movimientos separatistas como el vasco ETA, fundado en 1959, enfrentaron represión brutal. Uno de sus crímenes más oscuros fue el robo de decenas de miles de niños de familias republicanas, entregados a hogares nacionalistas para borrar su herencia ideológica, una práctica que comenzó en la guerra y se extendió hasta los años 50. En las décadas de 1940 y 1950, la Iglesia reinó sobre la sociedad, controló la educación, prohibió el divorcio, la anticoncepción y el aborto, y relegó a las mujeres a roles tradicionales, negándoles derechos básicos como trabajar o abrir una cuenta bancaria sin permiso masculino. En África, España perdió terreno, Marruecos se independizó en 1956, y tras la guerra de Ifni en 1058 cedió más territorios. Guinea Ecuatorial se fue en 1968 y el Sáhara español en 1975, aunque mantuvo enclaves como Ceuta y Melilla. Desde finales de los años 50, el régimen mostró signos de apertura. El terror blanco de posguerra se desvaneció, los campos de concentración cerraron y en los 60, sindicatos clandestinos operaron con menos persecución. La censura se relajó ligeramente y las mujeres ganaron algo de libertad, influenciadas por la integración de España al bloque occidental durante la Guerra Fría. Económicamente, Franco obró un milagro. Tras siglos de atraso y una posguerra al borde del colapso, el milagro español entre 1959 y 1974 transformó al país. Planes de desarrollo, una economía de mercado y el auge de industrias como SEAT y el turismo lo llevaron a ser la 9ª economía mundial al final de su era. Sin embargo, no aseguró la continuidad de su régimen. Con una sola hija, María del Carmen, nacida en 1536, y sin heredero varón, en 1947 restauró la monarquía por referéndum, pero se quedó como regente. En 1969 nombró a Juan Carlos como sucesor y en 1973 cedió el gobierno a Luis Carrero Blanco, asesinado por ETA ese año. Hasta su muerte mantuvo el control militar, pero permitió pasos hacia la democracia. Su salud decayó en los 70 con Parkinson. En 1974 Juan Carlos asumió temporalmente y el 1 de octubre de 1975 dio su último discurso. El 20 de noviembre, tras un coma, murió y fue enterrado en el Valle de los Caídos, de donde fue exhumado años después. Juan Carlos desmanteló el franquismo rápidamente. En 1977, elecciones libres abrieron la puerta a una democracia, y en 1978 una nueva constitución selló el cambio. Un golpe fallido en 1981 mostró su solidez. Franco fue un enigma, un dictador brutal en los 30, ligado a horrores como Guernica, pero también un líder que moderó su régimen y modernizó España. Sus crímenes, ejecuciones, represión, niños robados, contrastan con su estabilidad y el milagro español. ¿Fue un tirano sin redención o un gobernante complejo? Su carácter esquivo, anticomunista pero no fascista puro, se adaptó al mundo, desde el conservadurismo al acercamiento con Occidente. ¿Qué opinas? ¿Sus logros justifican su pasado?
Dinos tu visión.